Desde la laguna sale el Javier, con su flor en la arena que no va a detener. Pasea su princesa Sergia tan fina, tan bella, por las calles del barrio, él la lleva la estrella. Javier Abreu, el que siempre te enciende, todas las mañanas en el hervidero se prende. Sintoniza su show, no te lo puedes perder. En el Mar Cienfuegos te lo puedes encontrar también. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos un día más al Hervidero Televisión. Hoy tenemos a todo un caballero, un señor, un maestro de la medicina, profesor, don Guillermo de la Barrera. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, que no sabemos cuándo lo vamos a emitir, pero bienvenido. Dicen que usted es el más crítico con la Consejería de Sanidad y dicen que eso es injusto. Yo diría que soy el más realista, no más crítico. Porque a la Consejería de Sanidad, pregúntenle, somos 2 millones de habitantes en Canarias, pregúntenle a los ciudadanos cuál es la opinión de la Consejería de Sanidad, menos los que sean del partido del poder. Bueno, la consejera ha sido de 4 partidos políticos, bueno, pero forma es que, parte de una coalición de partidos en Canarias. Es que ella es muy plural. Ella es plural, sí, plural. Sí. Perteneció a Nueva Canarias, a Ciudadanos, al PP, no, a Coalición, al PP, ha pertenecido a todo. ¿Le queda Vox? No, nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno. Pero dice este año que ha presentado los presupuestos, 4.800 millones, que ha aumentado un 5%, y que las listas de espera las van a reducir. Eso lo llevo yo oyendo hace más de 30 años. Y ese es el gran pufo que todos los partidos políticos, cuando van a venir unas elecciones, dicen que van a acabar con las listas de espera. Te voy a poner un ejemplo de cómo se miente. En el año 2006 empezó en el Hospital Universitario de Canarias a haber camas en los pasillos de urgencia. Desde el 2006 hasta el 2025, o sea, casi 20 años, no se ha solucionado el problema de las urgencias. Y en todas las citas electorales que ha habido durante estos años, cualquiera que lea sus declaraciones preelectorales, todas iban a acabar con el problema de las urgencias y con el problema de la lista de espera. Dicen en muchas ocasiones que yo les escucho hablar de la sanidad, vamos a ir por parte, por tema, que hay un magnífico hospital en el sur de Tenerife. Que la isla de Tenerife tiene un hospital en el sur, lo han inaugurado muchas veces, yo lo veo en bloque, pero está sin terminar, pero ellos dicen que hay hospital. Tú como médico, como doctor, que has trabajado en el hospital universitario muchos años, eres muy conocido en el mundo de la medicina en Tenerife. Te tuteo porque somos amigos hace años, perdón. ¿Hay o no hay hospital en el sur de Tenerife? No hay hospital en el sur y no hay hospital en el norte. Esa era la otra. No lo hay. Vamos a ver, ¿cómo puede haber un hospital en el cual un señor llega a ese hospital con una cosa tan simple como una apendicitis y lo derivan a una clínica privada para que lo operen? ¿Eso es un hospital? ¿Cómo puede haber un hospital en el que el servicio de urgencia, otra cosa tan simple como es una fractura, no la pueden tratar? Porque si una mujer está embarazada y quiere ir a dar a luz a ese hospital, no puede. No puede. Si una persona se parte una pata o un brazo, no puede. En los hospitales del norte... Entonces, ¿qué servicio presta el hospital del sur o el hospital del norte? El hospital del norte y el hospital del sur son unos centros de especialidades, como puede ser el de San Benito. ¿Un centro de salud grande? Un centro de... No, un centro de especialidades, un CAE que se llama, mejor dotado, con unos quirófanos de cirugía mayor ambulatoria, pero nada más. No existe un hospital ahí. ¿Allí no se opera? Ahí se opera cirugía mayor ambulatoria. ¿Eso qué es? Pues una cirugía que se hace sin ingreso. Y una cirugía de no mucha complejidad, sino una cirugía simple. Si me hago me corto, me ponen unos puntos. Sí, pero no te los ponen de urgencia. ¿Ah, no? No,
porque allí se programan los quirófanos según las especialidades. Ah, Y allí el servicio de urgencias no está para eso. entonces ¿para qué está? Pues para derivar los enfermos a las clínicas privadas o al Hospital de la Candelaria. No tenemos tenemos un hospital de la Candelaria obsoleto, de hace un montón de años. Tenemos un hospital universitario que el edificio antiguo, el mayor, donde está la gente hospitalizada, ingresada, está viejo, está muy obsoleto, hay sillas y mesas que se ve podrido, se ve el óxido. No tenemos hospital del norte, no tenemos hospital del sur. Hay una intención, Guillermo, de privatizar la sanidad pública canaria, como está pasando en otras regiones. Bueno, eso es una cosa clara. La metódica es la siguiente: rompo, destruyo la sanidad pública para que tenga que ir toda la privada. En este momento, en el ranking nacional, la Comunidad Canaria está, junto con la de Madrid, son las más privatizadas de todas las 17 comunidades autónomas. La Comunidad Canaria es una comunidad que ha incrementado su privatización en los últimos años en un 34,7%. ¿Un 34%? Por 7%. La media nacional es, me parece que es un 12,9 o un 13%. O sea, es la que más, el índice mayor de privatización de los últimos años está en la Comunidad Canaria. Teniendo en cuenta que tenemos mucha menos población que Madrid, incluso de tránsito. Entonces, aquí, desde el año 1984, que se inauguró, me parece fue el 84, se inauguró el Centro de Traumatología del Hospital de la Candelaria. Aquí no se ha hecho un hospital. Aquí no se ha hecho nada. Sí se ha hecho, se ha privatizado. No, lo que se ha hecho es derivar los enfermos a los hospitales privados, es lo que se llama la derivación, los conciertos de derivación, para que todo se haga en los hospitales privados. ¿Tú crees que esta intención que llevan haciendo algunos políticos desde la Consejería de Sanidad en los últimos años es la intención de destruir el sistema público, de dejarlo morir o de simplemente echar una mano a la parte privada para que gane dinero con recursos públicos? Yo creo que hay de las dos cosas. El método para darle dinero a la privada, es deteriorar la pública. Dejarla morir la pública. Dejar morir la pública, que es lo que están haciendo. Mira, te voy a dar unos datos que yo creo que son muy importantes. Has visto que las listas de espera son de las más altas que hay en España. En Canarias. En lista de espera quirúrgica. Resulta que Canarias, proporcionalmente por 1000 habitantes, es la quinta comunidad por la cola en cuanto a camas hospitalarias públicas. La quinta por la cola. Y la cuarta por la cola en número de quirófanos públicos. Pero fíjate que... ¿Esto qué significa? Que tienen menos camas de las que tenía que tener y menos quirófanos de los que tenía que tener. ¿Por qué? Porque en vez de hacer camas, en vez de hacer quirófanos, lo que hace es dárselo a la pública, a la privada. Pero fíjate una cosa que es demostrativa de cuál es la cosa. El rendimiento de cada quirófano público al año, de los quirófanos, la media de rendimiento, lo coloca en los quintos de España, de todas las comunidades autónomas, en cuanto a rendimiento. Con los pocos que tenemos le sacamos un buen rendimiento. Le sacamos un buen rendimiento. Si tuviéramos los que nos corresponden, pues no tendríamos el problema de la lista. Entonces el problema no es que los médicos no quieran operar, es que no tienen espacio. No, sí, pero sí, el rendimiento de ese quirófano en un año es el quinto de las comunidades autónomas, de 17 comunidades autónomas, el rendimiento año. Sí. Entonces eso te demuestra que los quirófanos están rindiendo, pero no hay quirófanos. Pero muchas veces desde el sector político se dice, no, es que los médicos no quieren operar, es que como son funcionarios no quieren trabajar. Bueno, esto desmonta esa teoría. Sí, pero entonces yo a esos señores políticos, entre comillas, les diría simplemente, señores, ¿qué han hecho ustedes durante 40 años para potenciar la sanidad pública? ¿Qué han hecho ustedes durante 40 años? Potenciar la privada. Porque tenemos grandes profesionales, hombres y mujeres en Canarias, muy buenos.
si tuvieran más quirófanos, operarían y acabarían con esas listas de espera. La desviación de recursos anuales a la privada es para desmantelar poquito a poco la pública. Es el mismo camino que Ayuso. Exactamente. O sea, incluso están utilizando estratagemas similares a las de Ayuso para dulcificar los datos. Ponme un ejemplo. Bueno, por ejemplo, Ayuso, cuando tú dices lista de espera quirúrgica, el enfermo pasa por el especialista que lo mete en lista de espera, pero no empieza a contabilizar Ayuso ese enfermo que entra en lista de espera. Empieza a contabilizarlo cuando quedan 2, 3 o 4 meses para que pueda entrar en el quirófano. Que eso puede pasar 1 año, 2 años. Y más. ¿Y en Canarias están haciendo lo mismo o peor? No, en Canarias están haciendo cosas similares. O sea, el método de Madrid, de la privatización de Madrid y de Canarias es distinto en el sentido de que Madrid ha cogido incluso hospitales públicos y los da a la gestión privada, y aquí eso no ha llegado todavía. ¿Por qué dices todavía? Porque no sabemos lo que puede ocurrir. O sea, estamos llevando un camino tan paralelo al esto que se llama Madrid. Bueno, te pongo un ejemplo. ¿Tú crees que los canarios debemos de mirar lo que está pasando con la sanidad madrileña porque eso es lo que nos va a pasar a nosotros? Sí. ¿Estás convencido como médico que ha sido un montón de años? Bueno, ya lo tiene. El índice de seguros privados se ha disparado en Canarias, igual que en Madrid. Pero a mí un seguro privado de 50 euros no me va a operar de apendicitis. De apendicitis sí, pero sí. No, de apendicitis puede ser que te opere. En la privada me refiero. En la privada puede ser que te opere, pero si tienes... ¿Cáncer de colon? Un cáncer de colon, bueno, el cáncer de colon no es la operación, es todo el tratamiento, porque el cáncer de colon lleva la operación, más la quimioterapia, más o no radioterapia. Eso no lo utiliza eso no te lo va a hacer la clínica privada. Con un seguro de eso no te va a cubrir una cosa seria, rigurosa. Pero te tienen que hacer un trasplante, ¿te lo hacen en la privada? Ah, ¿en la privada no hace trasplante? Sí, un trasplante de corazón, de cualquier órgano, ¿no te lo hace la privada? No. Ah, yo pensé que sí lo hacían. No tienen capacidad. Hombre, por 50 euros que le pagas de seguro, a lo mejor te lo pueden hacer. Hombre... Es que la gente ha caído en esa trampa, miles de personas canarias. No, están cayendo todos. Esa es una de las trampas en las que caen. Mira, a mí cuando salen los datos de la consejería, siempre digo la frase del director de la Oficina de Transparencia del Gobierno de Canarias de hace unos años, que dijo: la Consejería de Sanidad es la menos transparente de todas las consejerías. Los datos los puedes manipular. Tú coges a un enfermo, lo pones en una lista de espera, pero no lo pones. Haces lo que llaman prelistas de espera. Y luego tienes mecanismos como el cierre de agendas, sobre todo cuando hay que coger datos, se empiezan a cerrar agendas y los datos son negativos, y tú no figuras. Pero es que el problema de la lista de espera no es la lista de espera quirúrgica, o no es la lista de espera de pruebas diagnósticas, o no es la lista de espera de especialistas, de consulta de especialistas. Es la suma de todas esas listas. Si tú llegas al médico de cabecera, ya tienes que esperar. Aquí en Canarias tenemos el triste honor de tener el centro de salud con la espera en atención primaria más alta de toda España, de toda España. Está en el Puerto de la Cruz, para empezar. Ahí tienes que esperar. ¿El centro de salud del Puerto de la Cruz el que más lista de espera tiene de toda España? Uno de los centros de allí. Sí, sí. Entonces tú allí ya tienes que esperar. Te piden unas pruebas diagnósticas y tienes que esperar. Si son muy simples, tienes que esperar 2 semanas. Luego te ve el médico, que tienes que esperar 1 semana, a lo mejor, o 10 días. Y cuando te ve el médico, dice: oiga, esto es quirúrgico. Interconsulta al especialista.
Me voy al especialista, al cardiólogo, venga. La lista de espera media para un especialista en Canarias son 157 días. Para ver al especialista. Para ver al especialista, es más larga. Por ejemplo, en la zona norte de Tenerife, hasta hace poco, una consulta de rehabilitación, un tratamiento de rehabilitación, eran 2 años. Pero es que cuando tú llegas al especialista, el especialista te pide unas pruebas diagnósticas para confirmar. Claro. Te pide una colonoscopia, te pide una resonancia especial, te pide una serie de pruebas. Pero es que ahí hay lista de espera también. Para hacerte la radiografía o para hacerte lo que tengas que hacerte. La resonancia puedes estar esperando 3, 4, 5 meses. Y no hablemos de las colonoscopias, estamos en 1 año y medio, 2 años. Yo tengo un vecino que hace 2 años le pidieron una colonoscopia. Todavía no se la han hecho. Ya él se la ha hecho por lo privado. Porque tiene dinero. Porque tiene dinero. El que no tiene, Entonces, tiene que esperar. Entonces, ¿qué es lo que él llama cada cierto tiempo? Llamaba. Cada cierto tiempo, oiga, mire, no se preocupe, que ya le avisaremos. No se preocupe, que ya le avisaremos. Ese era el título. Él no estaba en lista. Bueno, vamos a la historia. Voy al especialista. Me hacen la prueba después de un montón de meses. De un montón de meses. Vale, vuelvo otra vez al especialista con las pruebas hechas. Y entonces el especialista dice, usted tiene que operarse, por ejemplo. Sí. Pues entonces entra en la lista de espera quirúrgica. A partir de ese momento y todo el tiempo anterior no cuenta. No, todo lo tienes que ir sumando. Pero no cuenta no cuenta oficialmente. Oficialmente. Entonces tienes que esperar 1 año aproximadamente, si no es una cosa pequeña, tienes que esperar 1 año, una cosa así. Y luego ya te tiene que ver el anestesista, te tiene que hacer unas pruebas. 15 días más. 15 días más. Te opera. ¿Pero qué ocurre al enfermo que necesita rehabilitación postoperatoria? Que cuanto que sale de la clínica se tiene que buscar la vida, o esperar años o meses para que le den la rehabilitación. ¿Me cuenta? Eso es lo que está pasando. Una persona que es operada de cualquier patología tiene que esperar por una Tiene que rehabilitación esperar, después de sí. un montón de tiempo. Sí. Le dicen de entrada, mira, vaya haciendo usted los ejercicios que ya le avisaremos. Tremendo. Entonces, eso es. Entonces, sumas todo eso y ves que son muchos meses. ¿Y tú crees que todo esto, que la suma de las esperas y tal, está hecho adrede con la intención de que la gente se haga seguros privados o se vaya a la privada, o con la intención de que la ciudadanía se harte un día y diga, el servicio público de salud no funciona, privatícenlo, como hicieron en Madrid? Mira, ese método es para que la gente piense así. Pero eso ocurre porque no contratas personal, porque no tienes infraestructura. 31 millones dice que tenían en el presupuesto de este año para contratar personal. Del año que viene, el presupuesto del año que viene. Mira, vamos a ver. Las políticas de personal que hay en este momento en la Comunidad de Canarias son nefastas. Primero, porque tienen los sueldos entre los peores de España cualquier sanitario. Punto 1. Segundo, porque los tienen más del 60% del personal no tiene plaza en propiedad. El 60% no Más tiene... del 60, está casi cerca del 70. No tiene plaza en propiedad. No tienen plaza fija, No tiene plaza fija. con lo que ello implica. Con ello explico. Pero es peor todavía la situación. La oferta pública de empleo, me parece que fue del 2002, no me recuerdo, pero es más o menos. ¿Sabes cuándo se resolvió? En el 2022. Madre mía. Pero es que ahora hay una normativa europea de hace 3 o 4 años que dice que aquellos funcionarios que están de forma interina durante más de 3 años pasan automáticamente a fijo. Sí, eso es una buena propuesta, sí. Bien, la Comunidad Canaria no ha cumplido con ese mandato. El plazo era... Un médico, una médico que esté interino, lleve 6, 7 años en Canarias, hoy sigue sin cumplirse que sea fijo. Y hasta 10 y 12 años. Se le hacen contratos de 1 semana, de 1 mes, de 3 o 4 meses, de práctica. Y A así. mí me han llegado a contar, y los he visto nada más en las redes, enfermeros y enfermeras denunciando que les habían llamado por teléfono y como en ese momento no cogieron el teléfono, lo quitaron de la lista. Pero es que eso es lo mismo que hacen con los pacientes. Lo quitan de la lista. Sí, lo sacan de la lista. Pero si yo no puedo coger el teléfono porque estoy en otro turno, estoy trabajando, estoy en el baño.
y no cojo el teléfono, a ese enfermero o esa enfermera lo quitan de la lista, lo echan. Bueno, O vuelve a empezar. o vuelve a empezar. Algo parecido es lo que pasa en las listas de espera, de quirúrgicas y de todo eso. Si te llaman, has cambiado de domicilio, o has cambiado de teléfono, o cualquier cosa de O eso, no cogiste el teléfono. o no puedes coger, porque tú no puedes estar un año esperando al lado del teléfono para que te llamen. Pues entonces, Le llamamos, no cogió el teléfono, fue. pues nada, pues ahí entra en el limbo, en ese limbo. ¿Es la sanidad un negocio con el que algunos quieren lucrarse? A costa del dinero público. Bueno, vamos a ver, en parte, más bien, no solo del erario público, no, sino de las políticas públicas de sanidad. Que no es, que es lo que... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, el erario público es que la sanidad les da dinero. Sí. Y la otra es que yo deterioro para que tú, con tus propios criterios te pases a la privada. Porque tienes dinero. En este momento en Canarias, Entonces hay dos clases de canarios, según tú. dos clases de canarios. ¿Cuáles? El que tiene derecho a la salud, porque tiene dinero, y puede permitirse lujos de seguro, y el que no tiene dinero, Coño, pues yo estoy en el segundo. que tiene derecho, el único derecho no es a la salud, es a esperar. A esperar, solo tengo derecho a esperar. A mí me han tratado muy bien, pues yo soy paciente del universitario, porque soy Sí. del norte de la isla, como los que vivimos en el norte somos todos del universitario, pero yo siempre me he tratado en la pública y el trato ha sido magnífico. Es verdad que hay que esperar, pero ha sido magnífico. Brillantes profesionales. Pero si el problema... ¿Por qué los profesionales que trabajan en la sanidad pública no se les oye decir estas cosas que tú estás diciendo? Bueno, Porque ustedes saben más que nosotros de lo que hay dentro, cómo se cambian las listas, cómo se deteriora el servicio, cómo se deja escapar a un profesional, a un neurocirujano, por ejemplo, se les deja escapar, no se les contrata, se van fuera. ¿por qué? Porque el profesional sabe cuál es la forma de gestionar y de comportarse de los estamentos públicos, público-políticos, por decirlo de alguna forma. Y entonces ya no cree en nada, y ya no cree ni siquiera que simplemente el protestar le sirva de algo, y lo único que hace es simplemente coger y decir, pues me voy, punto, y se va. Guillermo, yo he visto como el servicio más importante que tiene la Consejería de Sanidad, que es el servicio de director general de Servicio Canario de Salud, acaban de quitar a una persona y acaban de poner al que era gerente de LUC, si no me equivoco, al señor Assad. El señor Assad nunca tuvo nada que ver con la sanidad, venía de estibadores de la autoridad portuaria, trabajador de la autoridad portuaria o de los astilleros, no sé muy bien. Y de repente aparece como gerente de LUC. Sale de LUC y lo nombran director general del Servicio Canario de Salud. Y quien le sustituye en el LUC venía de otra empresa, pero previamente venía del PIB. Esto a los profesionales sanitarios que se nombre gente en los altos cargos, gerentes, Servicio Canario de Salud y demás, que no tienen nada que ver con la salud, ¿cómo les sienta a ustedes? Pues ya están acostumbrados. De toda la historia de las consejerías de sanidad, ¿cuántos profesionales sanitarios han sido consejeros? Y los que han... No, hay más, ha habido... Bueno, yo conozco uno. Ha habido uno del PP, luego estaba Luis González Feria, fue también, Sí. en fin. ¿Qué es lo que pasa? Pues muy bien. ¿A alguien se le ocurriría poner de consejero de, ¿qué te diría yo?, de educación a un señor que no fuera profesional de la educación? No es buen ejemplo ese que acabas de poner. No, ya lo sé porque lo hacen. No, porque ahora mismo no tiene nada que ver con la educación. el que lo lleva. Pero es que en ninguna consejería. Ya. En ninguna consejería. Ese no es buen ejemplo. Pero yo pongo un ejemplo. Tú tienes una empresa privada que se dedica al derecho. ¿Tú qué pones de CEO, como llaman ahora, de esa empresa privada? Hombre, ¿A un normalmente... señor de estibadores? No, normalmente a un catedrático de Derecho. Sí. Pues en medicina, ¿por qué no ponen a profesionales? Porque así como un catedrático de Derecho puede no saber gestionar, en las carreras de medicina hay estudios de gestión sanitaria. Entonces, aquí
en Canarias hay una escuela de formación sanitaria que teóricamente tiene que formar gerentes todos los Pero, años. Guillermo, la gente cuando llega al centro de salud o cuando llega al hospital, al que ve habitualmente es el enfermero, la enfermera, el médico, 10 minutitos cuando pasan, y le terminan echando la culpa a los profesionales sanitarios de este mal funcionamiento de la sanidad. La gente no sabe quién es la consejera, no sabe quién la nombró, no se preocupan por estas cosas. La gente está mala y quiere que les cure, pero al final la terminan cogiendo con los profesionales sanitarios. Desgraciadamente el problema está en lo siguiente. En este momento, todo lo bueno que tiene la sanidad canaria, Que es mucho. y el ejemplo, te lo he puesto antes en los quirófanos, es gracias al personal, pero no a los dirigentes, gracias al personal. Porque si tenemos unos quirófanos que son los quintos de España, son porque tienes auxiliares, porque tienes enfermeros, porque tienes médicos, porque tienes anestesistas que trabajan. Que me digan a mí en qué profesión, en este momento, se siguen manteniendo horarios de trabajo de casi 72 horas muchas veces. 72 horas. En la esclavitud, eso era en la esclavitud, ahora ya no. Sí. Ahora la gente trabaja Aquí puedes- 27 horas, ¿no? Aquí estás tú de guardia, tú estás de guardia, Estás hablando de un médico o una de médica. un médico, por ejemplo, entras a las 8 de la mañana, y teóricamente sales a las 8 de la mañana del día siguiente, 24 horas. Pero es que muchas veces, tienes al día siguiente un trabajo que hacer dentro del servicio y te tienes que quedar. Y tienes que salir a las 3 de la tarde. Pero una persona que ha hecho una guardia de 24 horas, que ya es una salvajada, no tiene capacidad física, mental, para atender necesidades médicas. Ese es el gran valor que tienen los profesionales sanitarios. Porque aguantan mucho. Aguantan mucho. Pero Están acostumbrados a aguantar mucho. Lo que pasa es que ya se han hartado. Pero claro, yo estoy en urgencias de la Candelaria o de Luc. Llevo allí mis familiares un montón de horas. He ingresado, me encuentro el médico por allí y le digo la de Dios, porque pensando a lo mejor que esa pobre persona, el médico o la médica que me va a atender, yo no sé que están 24 horas o 72 horas trabajando. Yo lo que quiero es que a mi familiar, a mi niño me lo atiendan ya. Por supuesto, pero entonces te encuentras un profesional que está harto. Tú fíjate, cuando en el gobierno de Mariano Rajoy se hizo aquella restricción brutal de la sanidad, igual que en educación, que fue brutal, no se ha recuperado prácticamente plantilla. En este momento, a ver, hasta el año 30, hasta el 2030, en el 2030, nos vamos a encontrar con un déficit de casi 100.000 profesionales médicos. ¿Menos? ¿En Canarias? ¿O en España? En España. Pero en Canarias, para dentro, no me acuerdo cuántos años, ahora no lo sé, vamos a tener, nosotros estamos perdiendo una media en toda Canarias de casi 1.000 profesionales al año. 1.000 profesionales. Porque se jubilan. 100.000 en España, 1.000 en Canarias. Sí. Eso es muy alto, ¿eh? Sí. Sí, se jubilan, se mueren, Se jubilan, se enfermedades, mueren, etcétera. o se van O se van, con excedencia se van. Sí. Entonces, vamos a tener, sobre todo en atención primaria, va a haber un problema muy grave si no se ¿Qué empieza solución le quedan a los canarios? Yo creo que tenemos dos, pero ¿qué solución nos queda a los canarios para arreglar este problema de la sanidad que nos afecta a todos tarde o temprano? A lo mejor alguien está sano hoy con 15 años, pero cuando tengas 30 tienes una patología. A todos nos va a tocar tarde o temprano pasar por el médico. ¿Qué solución hay para defender la sanidad pública? El problema en este momento es que, desgraciadamente, el ciudadano se encuentra con las manos atadas, porque las reclamaciones que hace son inútiles, no sirven para nada. Yo creo que la tienen ya en multicopia y lo único que le ponen es el nombre. Mire, aceptamos su cosa, esto nos parece correcto, pero es que tenemos una gran sobrecarga, le avisaremos pronto. Esas son las contestaciones. Porque es que además, cuando te Pero hablan luego de... hay gente como tú que te has jubilado, que ya no estás ejerciendo la medicina pública
y que has montado una asociación de defensa de los pacientes y denunciando todas estas cosas. Yo llevo trabajando en esto, no creo que son 15 o 20 años, no sé. ¿En qué asociación estás tú? En la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias. Y cuando ustedes convocan manifestaciones, hacen ruedas de prensa y demás, ¿la gente cree que les atiende, que les hace caso? No. ¿Y por qué sigue? Yo estudié y me hice médico por una razón, por defender algo que es un derecho de cualquier ciudadano, que es la salud. Y yo lo que no me voy es a callar, porque si encima de que nadie hace caso, no tienes de vez en cuando alguien que diga algo, todavía sería peor la situación. Pero una persona como tú, con tu prestigio, no te quiero hacer la pelota, pero con tu prestigio, tu reconocimiento, tus conocimientos, estuviste estudiando incluso en Alemania, te decides vivir en Tenerife, desarrollar tu vida personal y profesional en esta isla, que al fin y al cabo somos una cagadita con el resto del mundo, podías haber estado en Estados Unidos, en Barcelona, en cualquier lugar. Decides aquí, desarrollas tu actividad profesional en el LUC, fundamentalmente. Te retiras, te jubilas, llega tu tiempo de jubilación, te jubilas y montas encima una asociación para defender lo público. Mira, en el año... Hay mucha gente que no lo va a entender. Cuando yo cumplí 64 años, la jubilación en el hospital era a los 65 y me jubilaron a los 64 años. ¿Te jubilaron? Me jubilaron. Entonces yo fui y los denuncié. Gané el juicio. Me tuvieron que pagar todos los meses y una indemnización. Y la sentencia del juez fue muy clara. Usted puede seguir trabajando hasta los 70 años. Y estuve hasta los 70 años. Pues sin cumplir los 70 años, faltaban 2 meses o 3 meses, me jubilaron de nuevo. Ya no fui, ya no me valía la pena, no me valía la pena. Y además no me valía la pena, entre otras cosas, porque yo estaba viendo ya cómo era el andar de la perrita. La buena época de la medicina se estaba terminando. Y se estaba transformando la medicina en un acto deshumanizado. Yo estoy cansado de que los enfermos me digan, yo voy a la consulta, me siento delante del médico y el médico a quien mira a la pantalla del ordenador. Sí. Pero, porque les ponen un tiempo, les ponen un tal, les hacen un seguimiento. Le tienen 5 minutos, 10 minutos máximo para que vea un enfermo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que se está deshumanizando la medicina. La medicina está perdiendo sus principios básicos. Porque tenemos más cosas, quiero preguntarte por muchas cosas. Bien. Hemos perdido la humanidad, eso es verdad. Bien. Pero a ti te gusta mucho presentar denuncias, ¿no? Por lo que veo. No, nosotros presentamos denuncias, pero ya desde hace tiempo, dada la situación... Tú eres un luchador, no me esquives la pregunta. Sí, ¿sabes por dónde iba? Sí, luchador, sí. Tú denunciaste al Parlamento de Canarias, a Coalición Canaria, que estaba en aquel momento, porque te humillaron, te vejaron a ti, a tu madre, a tu familia, les ganaste el pleito después de muchos recursos y ahora me dices que también habías denunciado el Servicio Canario de Salud porque te quisieron jubilar con 64. A mí el primer juicio me costó 14 años. 14 años cuando ganaste, cuando finalmente ganaste el Parlamento. Y curiosamente, gracias a cierta persona, que no tengo por qué decir ahora quién, gané el juicio porque llegó a Madrid y dijo, ¿qué pasa con esto? Y estaba la sentencia redactada y sin firmar en un cajón, escondida. Llevaba 4 años la sentencia del Constitucional en un cajón escondida. Porque el representante de ese partido político que tenía en Canarias y que gobernaba en ese momento en España, le dijo, eso déjalo porque nosotros no podemos asumir esto y tal. Entonces, yo siempre... Siempre has estado ahí combatiendo. Y nosotros hemos... Y un combatiente como tú, combatiente, cuando ve que el gobierno anterior, el gobierno de las Flores,
el Pacto de las Flores le da la medalla de oro de las Islas Canarias a Clínica San Roque, ¿cómo se te queda el cuerpo? Que eso eran más próximos a ti, ¿no? Pues mira, se me queda el cuerpo de la siguiente forma. Un médico de la Clínica San Roque, jefe de un servicio de la Clínica San Roque, trabajaba en el Hospital Negrín y en la Clínica San Roque. Y se demostró, era un jefe de servicio, y se demostró que ese señor estaba traspasando enfermos. De la pública a la privada. A la privada, por un concierto. Aquello fue un escándalo, llegó al Parlamento y ese señor tuvo que dimitir de jefe de servicio y de catedrático de la Facultad de Medicina de allá. Y todo fue una organización de la Clínica San Roque. Cuando yo te decía al principio de que había ciertas similitudes entre Canarias y Madrid, te voy a contar una muy simple. Canarias ha tenido un director, un consejero de Sanidad que provenía del alto estamento de la medicina privada de España. Y lo ha tenido de consejero. Y de una clínica, y la misma clínica que después le dieron su premio. Cuando termina, tú sabes que por ley tiene que estar 2 años sin dedicarse a eso. Sacaron un decreto y en 2 meses ya estaba trabajando en la privada. En Madrid... Sucede lo mismo. Sí, sucede lo mismo. La consejera de Sanidad de Madrid viene de un pueblo... De la Clínica Quirón, trabajó 17 años. 17 años. Y aquí pasaba lo mismo. En puesto ejecutivo. O sea, es que yo creo que las personas que no saben defender lo público, luego se visten con una ropa que no es la suya, no saben de los problemas de la gente, van, cobran un sueldo y si viene alguien, les toca la puerta, miran para otro lado. Porque cualquiera que quisiera hacer lo que una persona honorable como tú ha hecho a lo largo de su vida es parecer, ser y actuar como lo que has dicho, ser toda tu vida, un humanista. Y eso en política hoy no se da. O sea, me jubilo, tengo una pasta, me voy, porque vives bien, tú vives bien, tienes recursos, que te lo has ganado. Muchos hubieran desaparecido y tú en cambio quieres defender la pública. No lo entiendo. Porque yo creo que va dentro de mi forma de pensar y de mi forma de ser y de mi profesión. Yo hice unos estudios para tratar de solucionar los problemas de salud de los ciudadanos. Y resulta que con lo que me encuentro es con un espectro de políticos que lo que quieren es acabar... Es que se supone, Guillermo, que ellos se presentaron a política porque querían hacer lo mismo que tú, ayudar a la gente. Y no todo, pero la mayoría, no todo, pero la mayoría, si te he visto no me acuerdo. Vamos a ver, hay políticos y políticos. Sí. Mira, el político actual es el político que mira por cómo puede ganar votos, cómo puede asentarse en su sillón la próxima legislatura. El hombre político es aquel que piensa en los ciudadanos en el momento actual, pero que piensa en el futuro de los ciudadanos. Desgraciadamente ya quedan pocos de esos. ¿Qué le dirías tú a los profesionales de la sanidad canaria, que son en torno a 25.000 hombres y mujeres que trabajan en la sanidad pública canaria? ¿Qué futuro les espera? Ya no los ciudadanos, que nos espera un futuro horroroso, porque nos lo van a privatizar todo, pero ¿qué le dices tú a todos hombres y mujeres para que salgan de ese sueño que tienen y despierten como has despertado tú, como llevas años despierto? Mira, que tengan ética, que tengan sentido común, porque desgraciadamente el modelo americano, que tiene una sanidad que es, en cuanto a resultados, de la media para abajo, no es de la primera del mundo, contrariamente a lo que la gente piensa. ¿Por qué está ahí? Porque los médicos en Estados Unidos son gente que gana muchísimo dinero. Y hay mucha gente que está pensando que esos modelos, si se implantan aquí,
salen de lo que están ahora, de salarios nefastos Hombre, cuando te acabes con el sistema público o esté muy deteriorado, los que están en la privada van a ganar menos. Eso es una obviedad. No es que vayan a ganar menos. En este momento, yo no sé si tú sabes cuánto le paga un seguro privado a un especialista por una consulta, No. por una primera consulta. No. Alrededor de 14 euros. ¿14 euros? Sí. ¿Nada más? Y hay un conflicto importante en este momento a nivel nacional. Y como las compañías de seguros de ese convenio que tenían del año 90 o por ahí, no han actualizado sus tarifas, pues hay una especie, el otro día lo estuve yo viendo, estuve yo en Andalucía y lo estuve viendo, hay una especie de huelga oculta. ¿Cómo es la huelga oculta? Ese señor estaba viendo, ¿qué te digo yo?, 15 enfermos de seguros al día. ¿Que usted no me sube la tarifa? Yo veo solo 5. Y en este momento, en los seguros privados ya hay lista de espera. No es que no haya. El otro día a un amigo le pidieron una prueba diagnóstica y le dieron para dentro de mes y medio. Madre mía. En la privada. En la privada. Si tú tuvieras a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias delante, o al presidente, ¿qué les dirías? Sí. Hoy. Sean honestos. ¿Tú crees que no lo son? No. No, por una sencilla razón. A mí en varias ocasiones me habían ofrecido puestos que yo no me consideraba capacitado para desempeñarlo. Y yo dije no. A mí me dicen ahora, ¿tú quieres ser el consejero, qué te digo yo, de obras públicas? Digo, no tengo ni pajolera idea. Pero si te dijeran, ¿quieres ser consejero de Sanidad? No me lo van a decir. Eso es obvio, eso es una obviedad. No me lo van a decir nunca. Eso es una obviedad. Pero terminarías igual que Morera. Sí, bueno, te echaría. Es que los que tienen cierta decencia todavía, como Morera estamos hablando. Como Morera o como Teresa Oval, o como tú, los tres, sí. No tienen futuro. ¿No tienen futuro la gente honesta? No. ¿Por qué? Debería ser lo normal, que el futuro fuera de la gente honesta. Mira, es muy grave, muy fuerte lo que estás diciendo. Cuando Jesús Morera estuvo, se encontró con un sistema de concertación que ya estaba caducado y que era ilegal prácticamente. De contratos con la privada, vamos. De los contratos con la privada. Incluso él estaba en un hospital que era el Negrín, era el jefe de servicio de neurocirugía, y en ese hospital hay un servicio, medicina nuclear, que lo lleva a la clínica San Roque. No es del hospital. No es y él lo quiso tocar y se lo cargaron. Y él hizo un estudio en el cual demostró que si ese servicio iba privado, aumentaba el rendimiento y se ahorraba casi 1 millón de euros al año. ¿Tú tendrías un debate, una reflexión, una tertulia aquí con Jesús Morera? ¿Tú lo traerías? Yo a Jesús Morera lo conozco desde hace muchos años y somos amigos y hace tiempo que él ya está... ¿Está retirado? No está retirado. ¿No está retirado? No cree. ¿Cómo que no cree? No cree en la gente, no cree ya en los políticos, no cree en absolutamente nada. Un neurocirujano como él, de la valía de él, ¿no cree en la gente? Está Él decepcionado con la gente. Él no cree sino en sus pacientes, en sus enfermos y en lo que él hace. Hasta tal extremo hemos llegado que lo mejorcito, las mejores cabezas de Canarias, neurocirujanos, cirujanos, hombres y mujeres valiosos, les hemos apartado de la sociedad y están hartos de la sociedad porque no confían en el sistema. Sí, pero bueno... Tú me estás diciendo que hay grandes profesionales como Jesús y tantos otros, hombres y mujeres, sí, por supuesto, que no quieren creer, que ya no creen en esto porque los han engañado 1000 veces. Sí, muchos, la mayoría. Es muy fuerte. Aquellos que no están, sobre todo, que no están... Que no hacen la pelota, vamos. Que no están mezclando lo que es la medicina pública con la medicina privada, en el sentido de que por la mañana están en la pública y por la tarde en la privada.
Gente honesta. que son honestos, pero es que tienen que hacerlo, porque es que si no... Mira, yo te pongo un ejemplo. Un médico adjunto, normal, que es el médico de primera categoría, por ejemplo, no de primera categoría arriba, sino por donde se empieza. Un médico adjunto, yo no sé ahora cómo estará la cosa, pero un médico adjunto hasta hace poco, a fin de mes, se llevaba a su casa máximo 2.000 euros. Y si hacía más guardias de la cuenta, sacaba un poco más. ¿Tú recuerdas cuando empezó? Estamos hablando de gente que salva vidas. Sí, exactamente. ¿Tú recuerdas cuando empezó el hospital universitario? La cantidad de médicos de la península que venían. ¿Cómo pretenden ahora tener profesionales y que vengan profesionales de otras islas o de fuera? Cuando tenemos la comunidad autónoma con un problema de alquileres y de vivienda que es de las más caras de España, con una cesta de la compra que es de las más caras de España. De media, los canarios cobramos 400 euros menos que el resto de la península. Que el resto. Y así seguimos con un montón de problemas. Si tú le das a un señor médico, casado, con 2 hijos, que tiene que venir aquí, te dice que no. Te dice que no, porque de entrada necesita, por lo menos de esos 2.000 euros, meter 1.000 y pico de alquileres. El colegio de los hijos, la comida. Hombre, que puede, bueno, ya no se va al cine, pero bueno, que pueda salir a comer un día a comer. ¿No da? Conclusión, hemos desperdiciado y estamos desperdiciando un montón de gente valiosa para la sanidad. Muchísimo. De gente honesta que cree en el sistema público, pero que han sido apartados de él, apartados completamente. Y si hablamos de ambulancias, están hechas un desastre, se han privatizado. Los servicios se han dado a dedo en muchos casos. Las ambulancias en muchos casos son chatarra. Si hablamos de los centros de salud, en muchos casos no solo tienen falta de manitas de pintura, sino de personal y de todo. Todo este deterioro es provocado para desmantelar el estado del bienestar. Yo no sé si es provocado con conocimiento o simplemente por dejadez. Con tu experiencia, con tus años. Lo que sí está claro es que el deterioro lo que favorece es la privatización. Pero es que el otro día salió el resumen 24 de 2024 del Ministerio, con una cosa que es lo más importante, porque estamos hablando de listas de espera, de quirófanos de cama. No. Lo más importante son los índices de salud, que es la salud del pueblo. Por ejemplo, la diferencia entre la medicina pública y la medicina privada es que la medicina pública coge todo el abanico de tu salud, desde que naces, tus vacunas, hasta que mueres, tu prevención, tu no sé cuánto. La medicina privada va a solucionar el problema del señor que viene con apendicitis y adiós muy buena. Y que te dé un cheque. Y que te dé un cheque. Bien. Pues, desgraciadamente, nos estamos encontrando en una situación en la cual la profesión médica está perdiendo, por decirlo así, enganche. Hombre, antes socialmente un médico o una doctora eran relevantes. Hoy, como tú has dicho antes, que me ha sorprendido, lo más sorprendido, han sido apartados de la sociedad. Bueno, gente que salva vidas, gente que cura, gente que resuelve problemas urgentes y importantes, que es la salud de una persona, han sido apartados de la sociedad para poner mequetrefes. Y se encuentra con que muchas veces los que tienen que gestionar el grupo son gente que no tiene conocimiento de lo que está gestionando. Esto no es una ni quieren aprender. Esto no es una fábrica de hacer tornillos. Ni esto es una fábrica en la cual, para quedar más o menos bien, hago un cursito de gestión sanitaria, online, por supuesto, online. Si no lo dices, revienta. En una universidad privada, hago mi cursito online y ya digo, yo ya sé de eso.
Yo he hecho un curso de gestión que se hizo aquí en España, patrocinado o llevado por la Organización Mundial de la Salud. A mí me costó 2 años ese curso. Yo tenía que ir viernes y sábados y domingos de todos los meses, tenía que ir a Madrid a las clases, más las tareas que nos daban y todo eso. Eso me costó a mí 2 años. Y dinero, porque lo pagué de mi bolsillo. Tú puedes creer que cuando yo iba al hospital y decía, oiga, mire, quiero los viernes de asuntos propios para yo poder formarme. Me decían, no, ¿a cuánto de tus vacaciones? Un médico que se quiere formar, que se lo está pagando, se le dice que no y se le niega. Es brutal. El desprecio de los servicios públicos y a resolver los problemas de los canarios. Pero cuando tú estabas hablando antes de Jesús Morena, te pongo el ejemplo de Teresa Oval. Teresa Oval era una no era profesional sanitaria, pero tenía muchos conocimientos sanitarios, llevaba mucho tiempo en el Parlamento de la Comisión de Sanidad y una serie de cosas. Entra y empieza a ver cómo estaba el percal, por decirlo de alguna forma. Y se da cuenta, porque además lo sabía por Jesús, que había estado antes que ella, que bueno, que el problema era que tenía una serie de conciertos con toda la sanidad privada que estaban todos obsoletos y que había que renovarlos sí o no sí. Y se dio cuenta del problema también de que dentro de tu casa en el Negrín tenías un señor de un hospital privado que tenía el negocio montado allí, como el que tiene una tabaquería. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Que la echaron? Que la echaron. ¿Ya está? Y hizo otro estudio diferente del de Jesús para demostrar que, por un ente independiente, para demostrar... La echaron, no nos volvamos locos, la echaron y luego le dieron la medalla de oro a Clínica San Roque. Unas veces a Coviella y otros a San Roque. Bueno, y la echaron y nombran a un señor que está en este momento imputado por las mascarillas. Casi nada. Y así con todo. ¿Qué solución podemos esperar los ciudadanos? ¿Qué debemos de hacer? Pues vamos a ver. ¿Nos resignamos o luchamos contigo? No, yo creo que deben de luchar porque son derechos que tienen. El derecho a la salud es un derecho que tienen que defender. Porque nadie se los va a defender, lo tienen que defender ellos. Y luchar, pero desgraciadamente el problema es cómo se lucha. Pues mira, no votando a los que te van a privatizar. La primera. Y otra, que era lo que nosotros aconsejamos. No defendiendo a los que no defiendan los servicios públicos, en general. Y otra, desgraciadamente... exigir que se cumplan mis derechos. Sí, no, iba a decir otra cosa. No. Judicializar la sanidad. Tenemos que llegar a eso. No queda otro remedio. Lo que pasa es que en este momento, dinero. Tal como está la justicia, no sé qué es lo que se puede hacer. En nuestra contra. Bueno, pero mira, una sentencia de ayer, o de antes de ayer, del Tribunal Constitucional, me parece, o del Supremo. Del Supremo. Una mala práctica que condujo a un problema muy grave en un paciente, en un enfermo que fue operado en una clínica privada. El Constitucional le ha dicho, el responsable es la Consejería de Sanidad de Canarias, porque son los que lo pagamos 2 veces. Desviamos a ese paciente a la privada se equivoca y ahora es la pública la que le tiene que pagar a la privada y pagarle al señor. Exacto. 2 veces. Pero eso es dinero público, parece que no les duele. Y yo creo que el dinero público nos duele a todos, nos duele mucho. Guillermo, ha sido un placer. Seguiremos hablando de la sanidad y de tantas cosas porque esto es un sin parar. Sí, tendremos más oportunidades. Pero es que hay que hablar, pero es que hay que oír. En este momento lo más grave que hay es que
la percepción sanitaria y lo que dice el gobierno es completamente distinto. Hay una brecha brutal. Mienten. Mienten. O mienten o dicen verdades a medias. Es lo mismo. Que es una mentira. Que es una mentira. Guillermo, ha sido un placer. El mío también. Seguiremos luchando por la sanidad pública y defendiendo a los sanitarios públicos. Como se decía de hace muchos años, mientras el cuerpo aguante. Mientras el tiempo aguante. Adiós. Saludos a todos. Que les vaya bonito y hasta la próxima. Desde la laguna sale el Javier, con su trono en la arena que lo va a detener. Pasea su princesa Serbia tan fina, tan bella, por las calles del barrio, él la lleva la estrella. Javier Abreu, el que siempre te enciende, todas las mañanas en el hervidero se prende. Sintoniza su show, no te lo puedes perder. En el mar Cienfuegos te lo puedes encontrar también.